Arratsalde guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Lorena López de la Calle naiz ni, Eusko Alkartasunako kidea eta fundazioaren ordezkaria. Arratsalde honetan Saharari buruz hitz egingo dugu. Lo que nos interesa es conocer de cerca, gracias a Liz Beiruk, que es el delegado del Frente Polisario en el País Vasco, conocer de cerca cuál es la realidad, cómo se ha llegado aquí, cómo puede ser que, no estando tan lejos, siendo un país que lo tenemos enfrente, 40 años después esté la situación tan atascada. Él nos va a dar una visión, pues un poco de por qué hemos llegado aquí, cómo están las cosas hoy, el propio tamaño del Sáhara, que la gente igual se cree que es pequeño, no, es mayor que el Reino Unido, mayor que Portugal, un país con muchas riquezas y por eso, aunque parezca un desierto por arriba, por abajo tiene muchas riquezas y recursos minerales. Y por eso es un enclave geoestratégico que desde luego Marruecos no quiere soltar. ¿Cómo fue toda esa huida ante una descolonización que podían haber hecho de manera responsable los españoles y no la hicieron? Y etcétera. No sabemos muy bien el nivel que tenéis de comprensión del tema del Sáhara, entonces, si os parece demasiado general y luego queréis ahondar en otros aspectos, lo que sería interesante, visto que estamos en familia, es que podáis hablar a gusto y hagáis las preguntas que más os interesen, ¿vale? Así que sin más. Decía buenas tardes a todos. Sin ánimos de ser exhaustivo, haré una panorámica del conflicto, las motivaciones iniciales, que persisten de hecho, y posteriormente trataré de referirme a las diferentes etapas que han jalonado estas 4 décadas transcurridas desde que España se retiró bochornosamente del territorio a finales del 75. Durante la conferencia de Berlín de 1884, la llamada conferencia del reparto colonial, a España se le atribuyó el territorio de lo que se conocía entonces como Sagi al-Hamra, el Río de Oro, es decir, el Sahara Occidental actual. Pero, a decir verdad, el interés de España por nuestra zona ha sido despertado sobre todo por el interés pesquero, del banco pesquero de la zona y su vecindad en el archipiélago canario. Los primeros contactos europeos con la población saharaui se hicieron justamente en las costas, entre pescadores canarios, sobre todo con la población del Sahara Occidental, en particular la factoría de Dakhla, Villa Cisneros. Ahí se hicieron los primeros contactos, empezaron a hacer trueques, intercambio de mercancías con los pescadores, y de ahí el interés por preservar estos recursos a los pescadores canarios. Pero, a decir verdad, la verdadera posesión del territorio se hizo tiempos más tarde. En 1934 es cuando España no solo circunscribe su presencia en las costas, en Dakhla, en Tarfaya, lo que es hoy Cabo Jubi, y en La Güera, Cabo Blanco, la punta sur de los territorios saharauis. En el 34 empezó ya a instalar establecimientos militares para un poco señalar su presencia ante las posibles expansiones, sobre todo francesas, porque de hecho, a finales del siglo XIX, la primera delegación de exploradores españoles, Emilio Bonelli y otro científico, Quiroga se llaman, fueron los primeros que tuvieron los contactos, hicieron un recorrido en el interior del territorio y llegaron hasta Kidjitil, lo que es hoy la ciudad minera mauritania de Zouerat. Está en el norte de Mauritania, casi en las fronteras con el Sahara Occidental, está a menos de 45 kilómetros de la frontera del Sahara Occidental. Ahí llegaron a firmar un acuerdo con el emir del Adrar, Sidi Ahmed Al-Aid de entonces, y supuestamente ese acuerdo supondría que España tomaría posesión también del norte de Mauritania como colonia. Pero después parece que los franceses se adjudicaron la zona. De hecho, esa parte fue colonia francesa hasta la independencia de Mauritania. Las instalaciones militares después se han hecho extensivas al resto de los territorios. Pero de todas formas, a pesar de haber transcurrido más de 100 años de presencia española en el territorio,
España no ha mostrado mucho interés por llevar a cabo lo que según el derecho internacional le impone, y es el hecho de llevar a cabo el desarrollo económico, político y social de los territorios, como así lo dicta la doctrina de las Naciones Unidas para los países que tenían sometidos a territorios coloniales. Si bien, como es sabido, España integró las Naciones Unidas un poco tarde, en 1955, ellos con Portugal. España, como Portugal, negaban tener territorios en ultramar hasta 1955, y desde entonces se han visto en la obligación de hacer informes anuales sobre la evolución de estos territorios desde el punto de vista económico, social y político. Y desde 1963, en todas las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas siempre se ha aprobado una resolución que reconoce a los territorios saharauis como una posesión colonial y que en consecuencia es aplicable la resolución 1514 de diciembre del 63, que establece el derecho de los pueblos coloniales a la autodeterminación e independencia. De modo que existe todo un cúmulo de resoluciones adoptadas hasta la última Asamblea General, que hace escasamente 10 días se aprobó de nuevo una resolución. Desde entonces, el problema del Sahara empezó a ocupar la escena, sobre todo en los pasillos de los organismos internacionales. Cuando todos los saharauis pensaban que efectivamente España llevaría a cabo la autodeterminación como habían prometido en todos sus discursos oficiales, incluso quiero recordar que el último embajador de España en las Naciones Unidas, Jaime de Piñés, el que no estaba al corriente de lo que se estaba urdiendo en Madrid, defendió a ultranza la autodeterminación de los saharauis y dijo que España defendería a los saharauis ante cualquier agresión del exterior. Pero de Piñés no había participado en la componenda que se estaba urdiendo en Madrid, entre Marruecos, Madrid y Mauritania. Tan es así que incluso el que fue príncipe heredero, entonces Juan Carlos, se personó en los territorios del Sahara Occidental para un poco apaciguar los ánimos de los saharauis, que han visto cómo el ejército español se había desplegado en todo el territorio, montaron alambradas en todas partes, y cuando el Tribunal Internacional de Justicia, en su pronunciamiento del 16 de octubre del 75, dijo, rechazando de manera categórica las pretensiones marroquíes de tener lazos de soberanía históricos con el Sahara o mauritanos por su parte, el tribunal emite un dictamen que sigue en vigor hoy, contenido del cual está claramente establecido que, según la documentación sometida a la consideración del Tribunal Internacional de Justicia, no se ha podido aportar prueba de que el Sahara haya estado en algún momento de la historia sometida a la soberanía marroquí, por una parte, ni a la soberanía de los llamados principados mauritanos, y que, en consecuencia, el Sahara reunía las condiciones que estipula la normatividad en descolonización, es decir, que tenían el derecho a la autodeterminación y a la independencia conforme lo establece la resolución a la que me referí anteriormente, 1514 de las Naciones Unidas. A pesar de la claridad palmaria del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, horas después de hacerse público el comunicado, Hassan II hace un discurso a la nación y dice, con toda la desfachatez con que ha sido conocido, que el Tribunal Internacional de Justicia ha reconocido los derechos marroquíes sobre el Sahara Occidental, y desata lo que se llamó en su día la Marcha Verde, es decir, una operación de marketing, sobre todo una cortina de humo para ocultar la invasión militar en toda regla que se hizo del territorio. En los medios de prensa occidentales, más prestos a hacer caso a los sensacionalismos, tomaron imágenes de aquella muchedumbre hacinada en camiones que se había trasladado a las fronteras del Sahara Occidental y estaban pendientes de que Hassan II les diera la orden de atravesar la frontera. El ejército español estaba desplegado en las fronteras, pero era una operación de diversionismo, porque las instrucciones ya estaban dadas de que no había que disparar a la muchedumbre marroquí y dejarla, si va a atravesar la frontera, dejarla entrar. El príncipe heredero entonces se personó, decía antes, ante las autoridades civiles y militares del territorio, y en declaraciones que hace 3 días publicó un periodista que asistió a este acto en El Mundo, prometió que España estaba dispuesta a defender el honor del ejército español y que iban a defender el derecho de los saharauis a su independencia.
Lógicamente es una promesa que sigue sin cumplirse 40 años después. Y los saharauis se han visto arrojados, maniatados de alguna manera a hacer frente a la invasión marroquí, y en diciembre de 75 Mauritania también. Mauritania, en los acuerdos, tristes acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 75, el territorio quedaría dividido, la parte norte, desde un poco más al norte de Villa Cisneros hasta el Ayun y la frontera norte para Marruecos, y desde Villa Cisneros al sur hasta la Guera para Mauritania. Lógicamente se desató la guerra, una guerra totalmente asimétrica. Los saharauis no estaban preparados para la guerra, no teníamos ningún ejército, apenas una guerrilla incipiente. El Frente Polisario fue fundado en mayo del 73 en una ciudad mauritana, y eran unidades precariamente armadas, y sobre todo es la determinación la que ha logrado forjar la resistencia de los saharauis. La mayor parte de nuestras unidades estaban compuestas por jóvenes que nunca han utilizado un arma. Es efectivamente real que ha habido compañías de militares saharauis en el ejército español que se sumaron a las filas del Frente Polisario y empezó la resistencia contra las ocupaciones. Decía, una guerra absolutamente asimétrica, pero aún así, y sobre todo motivados por la justicia de nuestra causa, hemos podido hacer frente con determinación a estas invasiones. Mauritania era un país pobre, enormemente extenso geográficamente, y tenía un ejército que no estaba en condiciones de defender ni siquiera las propias fronteras mauritanas, de modo que 4 años de guerra, ha tenido que tirar la toalla. Se hizo un golpe de Estado para dar al traste con el régimen Dada, que es uno de los firmantes del acuerdo de tripartitos, y el equipo militar que se hace con el poder renuncia a las reivindicaciones sobre el Sahara Occidental y reconoce a la resistencia saharaui y al Estado saharaui proclamado en febrero del 76. El Sahara Occidental tiene una extensión geográfica de 266.000 kilómetros cuadrados. Es una de las zonas, de hecho Hassan II en su aventura, me acuerdo de una entrevista que hizo a un periódico inglés, dijo que no tenía por qué soportar un Kuwait en el norte de África, basta con un Kuwait en el mundo árabe. Es decir, se hace referencia a las potencialidades económicas del territorio, no solo a los bancos de pesca reconocidos como uno de los más ricos caladeros del mundo, sino también a los fosfatos de Bucra. Su calidad están a flor de tierra y a 100 kilómetros de la costa. Pero además de eso, hay certeza también de que existen otros minerales de suma importancia, como es el petróleo, el gas y otros minerales, hierro, incluso cobalto, en fin, parece que encierra muchas riquezas, y eso es lo que ha despertado la codicia de los españoles primero y posteriormente de los mauritanos y marroquíes. La guerra se desató en condiciones, como decía, absolutamente desequilibradas, pero Marruecos no estaba en condiciones para para soportar los embates de la guerrilla. Era una guerrilla de desgaste. Nuestras unidades tenían más facilidades de moverse en el desierto, son nómadas y conocían bien el terreno. El ejército marroquí, un ejército clásico de maquinaria pesada, pero que era una población sobre todo campesina y no estaba acostumbrada a las severidades del medio geográfico que ofrece un desierto. Y esas son un poco las ventajas que han favorecido a la resistencia de los saharauis durante ese combate. Y ante la imposibilidad de imponer la solución militar, que es la que quería inicialmente Marruecos, porque empezó bombardeando a poblaciones civiles absolutamente indefensas que huían de la brutalidad de los avances de las fuerzas marroquíes al principio de la invasión, se montaron tiendas de campaña de fortuna y fueron bombardeadas de manera salvaje por la aviación militar marroquí, con ingenios incluso de destrucción masiva prohibidos internacionalmente, napalm y fósforo blanco. Hay testimonios todavía de imágenes de aquellas masacres. Pero en el campo militar Marruecos ha sufrido muchísimas derrotas, a pesar de la desproporción, digo, porque es uno de los ejércitos mejor equipados de África, y son más de 160.000 soldados los que han estado haciendo la guerra en el Sahara. De hecho, están todavía atrincherados en el muro. Y ante los embates, decía antes, de la guerrilla y de las catastróficas derrotas que recibió el ejército marroquí, se han visto en la necesidad de recurrir a las pericias y al ingenio, por decirlo de alguna manera, de los militares israelíes, que fueron ellos los que idearon la idea de construir un muro defensivo en lo que se llamó en su día el Sahara Útil,
y proteger a sus soldados de los ataques rápidos que hacían los guerrilleros saharauis. Tan es así que empezaron la construcción de sendos muros defensivos, 6 hasta en la actualidad, que ahora surcan el territorio del Sáhara Occidental desde las fronteras del norte hasta el sur, hasta prácticamente 2.700 kilómetros de muros defensivos, con campos minados. Ahí están encerrados más de 7 millones de minas en la actualidad, y Marruecos tiene desplegado todo el ejército, toda la maquinaria bélica a lo largo de este muro, y desde hace ya casi más de 30 años. Pero aún así el muro mostró sus limitaciones, porque cuando nuestro ejército tomó conciencia de la fragilidad de esas instalaciones, a pesar de que estaban dotadas con sistemas de radar que detectaban cualquier movimiento a distancias bastante inverosímiles, de 60 kilómetros aproximadamente, pero aún así las unidades a pie recorrían esos muros de noche, desactivaron muchas minas, abrían brechas en el muro y atacan en la madrugada. Y hemos tenido en el curso de la guerra más de 3.000 prisioneros marroquíes, entre ellos oficiales altos graduados, que fueron liberados posteriormente por gestos humanitarios que ha hecho el Frente Polisario, porque tenerlos Marruecos no quería reconocerlos como soldados. De hecho, hoy en día siguen sin reconocerse sus derechos en su propio país. La Cruz Roja Internacional se hizo cargo de trasladarlos a Marruecos, y a cada rato hace manifestaciones delante del Parlamento para que se reconozca el derecho de ser soldados y que se les atribuyen las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, las autoridades ya se hacen caso omiso. Transcurridos ya los 16 primeros años de guerra, y ante la imposibilidad de una victoria militar, Marruecos se resigna y acepta las propuestas de arreglo que en su día llevaron a cabo la Organización para la Unidad Africana y las Naciones Unidas. Entonces, bajo el secretariado general del peruano Pérez de Cuéllar. Las propuestas de arreglo prevén que se celebre un referéndum en el territorio, como lo establece la doctrina de las Naciones Unidas en materia de descolonización, y que antes del referéndum se entraría en negociaciones, primero intercambio de prisioneros de guerra. Marruecos ha tenido como prisioneros de guerra 150 soldados en toda la historia del conflicto. Después se habló de que posiblemente se traslade la población de refugiados a los territorios, pero con garantías internacionales, y se inicia la campaña electoral para la preparación del referéndum. De hecho, en abril del 81, el propio rey Hassan II, en la conferencia de la Unión Africana en Nairobi, proclamó urbi et orbi que Marruecos estaba dispuesto a reconocer al Estado saharaui si el referéndum lo determina así. Pero después se verificó que era una argucia más para ganar tiempo, porque Marruecos sigue siendo hoy por hoy el país que está obstaculizando todo empeño de la comunidad internacional por encontrar una solución pacífica al conflicto. Las gestiones que se están llevando a cabo desde entonces, se proclamó el cese del fuego en 6 de septiembre de 1991, tratando de aplicar este plan de arreglo que fue aprobado en su día por la resolución 690 de 1991, que prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero el referéndum previsto para febrero del 92 sigue sin celebrarse 23 años después. Marruecos siempre ha consagrado tesoros de energía y de imaginación para seguir postergando indefinidamente. Lo que busca Marruecos es lograr que la erosión o el desánimo cundan entre la población que sigue resistiendo y se resignen a aceptar ser parte de Marruecos. Y en este sentido, estas maniobras de dilatar indefinidamente la fecha del referéndum, porque sabe que un referéndum celebrado con la regularidad internacional y con observadores internacionales es un referéndum que daría la independencia a los saharauis. En ese caso, se las ha ingeniado para estar obstaculizando continuamente la celebración de esa consulta,
Primero decía que es difícil determinar el cuerpo electoral cuando todo estaba acordado, que el cuerpo electoral llamado a pronunciarse durante el referéndum estaba previsto en las bases del plan de arreglo y que sería sobre la base del último censo que llevó a cabo la potencia española en el territorio en 1974 y sobre esa base se elegiría el cuerpo electoral. Pero Marruecos, con ánimos de adulterar un poco la composición demográfica del territorio, empezó enviando a miles de sus colonos para integrar el territorio, haciéndoles facilidades económicas. Pero esa población, como según los acuerdos de Ginebra, son poblaciones de colonos y que en todo caso no tienen por qué participar en una consulta que debe determinar el futuro de un territorio que está bajo ocupación militar. Pero aún así, las cosas están claras, la comunidad internacional no ha logrado hasta hoy imponer a Marruecos a que respete esa legalidad internacional, campa a sus anchas, gozando sobre todo del respaldo incondicional de Francia, la supuestamente patria de los derechos humanos, además de la connivencia muchas veces de las administraciones americanas, sobre todo durante el periodo de los republicanos en el poder. Marruecos ha gozado del apoyo incondicional de muchos países occidentales, pero particularmente de Francia y de los Estados Unidos. Las 44 décadas transcurridas, los saharauis hemos tenido esperanza de que España, como potencia que, por más que lo pretenda, no puede desvincularse de la historia del conflicto. La España es responsable de lo que está pasando, del drama que desde hace 40 años vive la población saharaui, y, por qué no decirlo, de la endémica inestabilidad que reina en la zona, justamente por falta de solución de este conflicto. El derecho de los pueblos de autodeterminación es un derecho ius cogens que no prescribe con el transcurso del tiempo y España tendrá que reconocerlo hoy o más tarde, pero tendrá que acabar asumiendo esta realidad y hacerle frente. Justamente hace una semana, unos amigos vascos, parlamentarios, Ana Sagasti y otro amigo, han tenido ocasión de entrevistarse con el embajador español de las Naciones Unidas, que es el que preside ahora el Consejo de Seguridad, y les comentó descaradamente que no tenía previsto en su agenda abordar la problemática del Sahara Occidental. Saben que es un trasto del que no quieren resucitar y tenerlo ocultado, pero yo no sé hasta cuándo será eso. Mientras tanto, decía, estas 4 décadas Marruecos se ha servido de estos apoyos para no solo imponer una guerra injusta en el territorio, dividir a la población por el muro defensivo, porque la mayor parte de los saharauis vive todavía en las zonas ocupadas y vive en condiciones de extrema precariedad, sobre todo porque las violaciones de derechos humanos son sistemáticas entre los territorios. El país está infestado de los distintos y omnímodos dispositivos de seguridad marroquíes. Todos los servicios están presentes en el territorio. Hay, yo creo que hasta 15 marroquíes por cada saharaui, hoy por hoy. Las manifestaciones pacíficas que se han hecho a partir sobre todo de 2005, lo que nosotros llamamos la intifada saharaui, son reprimidas de una manera brutal. Las desapariciones físicas que caracterizaron los primeros periodos siguen existiendo. Marruecos, a pesar de negarlo, ha estado secuestrando sobre todo a mujeres y a niños indefensos, sobre todo porque por supuestos vínculos con el Frente Polisario, ha tenido encerrados a 360 saharauis en mazmorras clandestinas en el sur de Marruecos y negado ante los aclamos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, decía que esa gente no había muerto en la guerra o que en todo caso él no era responsable, no sabía dónde estaban. Pero gracias a la persistencia de Amnesty International, debo reconocerlo, y Human Rights Watch posteriormente, Marruecos cedió a esas presiones y en junio del 91 liberó a 360 saharauis tras más de 16 años de desapariciones. Muchos de ellos murieron en la cárcel, 40 exactamente, y fueron enterrados en los patios de esas mismas cárceles. Zonas paradójicamente muy atractivas a los ojos de los turistas occidentales en Ouarzazate, en lo que se llama la Valle de Rose, el Valle de las Rosas. Es una zona muy frecuentada por turistas y algunos testimonios de nuestros amigos que han estado en esas cárceles decían que de noche escuchamos la música cerca de en los hoteles y lugares de diversión en la zona. Pero sin embargo, Marruecos negaba la existencia de esas cárceles. Hassan, de hecho, es una de las últimas víctimas de las violaciones de derechos humanos en Marruecos. Está condenado a cadena perpetua por un tribunal militar sin ninguna competencia para emitir un juicio contra una población civil indefensa, como es el caso de Hassan.
pero la problemática de las violaciones de los derechos humanos se ha hecho endémica en todo el territorio. Ahora Marruecos pretende, que ha creado el Consejo Nacional de Derechos Humanos, es para consumo exterior, pero que no tiene ninguna incidencia sobre la violencia que se practica contra los saharauis. Están discriminados de todas formas. Hay imágenes de la brutalidad con que tratan a las mujeres que se manifiestan en las calles. Cualquier manifestación de rechazo a la situación de ocupación es brutalmente reprimida. Los juicios, cuando los hay, son sumarios y las condenas están ahí, no hace falta ni siquiera llevar a cabo el juicio. De modo que es una situación extremadamente difícil que los saharauis han logrado soportar con determinación y la fe ciega en que la comunidad internacional algún día entrará en razón y pondrá las cosas en orden. Pero lamentablemente esto no ha sido así. Nosotros pecamos un poco de ingenuidad cuando aceptamos las propuestas de arreglo que en su día propuso las Naciones Unidas, pensando que tenían los medios y la capacidad para imponer una solución, sobre todo acorde con el derecho internacional. Los saharauis no pedimos otra cosa. La Carta de las Naciones Unidas no se elaboró ayer, se elaboró después de la Segunda Guerra Mundial, y son principios que constituyen los pilares de la normatividad que regula la comunidad internacional hoy por hoy. Sin embargo, los grandes países que dirigen el mundo siguen haciendo abstracción de nuestro conflicto, lo consideran un conflicto de baja intensidad, no supone muchos gastos y sobre todo cuando no hay guerra. Y por otra parte, pues ven en Marruecos un aliado que en su día ha sido un aliado, sobre todo durante todo el periodo que duró lo que se llaman los esquemas de la Guerra Fría. Ha sido un aliado de Occidente y como tal ha hecho muchos de los trabajos sucios que las potencias como Francia y Estados Unidos quieren ocultar a su opinión pública interna. De hecho, Marruecos ha servido en la última fase, sobre todo, se ha servido de sus dispositivos policiales para interrogar a la mayor parte de los prisioneros que tenían los americanos en Guantánamo. En Rabat, cerca de Rabat, en Tamara, hay una cárcel por la que han desfilado muchos prisioneros de Guantánamo, procedentes de Guantánamo, que los Estados Unidos ha hecho llegar a Marruecos por la habilidad, entre comillas, de los servicios marroquíes en interrogar a los presos. Y en compensación, pues le devuelven el ascensor, pues haciendo caso omiso de la problemática que sigue latente en la zona y facilitándole en la medida de lo posible el seguir, sobre todo con el cliché que vehicula. Lamentablemente, hace poco leí en una entrevista del subsecretario de Defensa español que una independencia del Sahara supondría dar al traste con la monarquía marroquí y que en consecuencia iba a haber un diluvio de inmigrantes desde Marruecos para Europa. Este es el cliché que Marruecos ha logrado inculcar a las autoridades españolas y ellos saben a ciencia cierta que es absolutamente disparatado. Y lo que pasa es que Marruecos se ha servido del chantaje eterno de renunciar a las reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla sobre todo, y en contrapartida parece ser que el Ejecutivo actual del poder les apoya en su pseudo propuesta de solución del conflicto, es decir, lo que ellos llaman una autonomía amplia para el territorio. Una autonomía que para los que conocen Marruecos es como pedirle peras un poco al olmo. Marruecos es un país de una centralización absoluta y no concibe ningún margen de autonomía para ninguna de sus comunidades. Y un presidente en el Sahara Occidental crearía el efecto de contagio que podría desmembrar el territorio marroquí propiamente. De modo que es una argucia para un poco sustraer el problema del Sahara Occidental de las oficinas de las Naciones Unidas, y al final Marruecos hará con el Sahara lo que él quiere. Lógicamente los saharauis no hemos aceptado esa propuesta, sabemos que es una trampa, y la situación está en un atolladero prácticamente. Las Naciones Unidas desde entonces está llevando a cabo sendas rondas de negociaciones entre las partes, pero Marruecos sigue obstinado en decir que la única solución, como lo dijo en su último discurso el rey, la única solución que están dispuestos a otorgar al Sahara Occidental es una autonomía bajo la soberanía marroquí. Y lógicamente los saharauis, nosotros no solo no pedimos que se celebre el referéndum, y no lo pedimos por un antojo de los saharauis, lo pedimos porque así lo establece la norma internacional sobre la descolonización. Es un derecho que nos corresponde y como tal estamos dispuestos a seguir defendiéndolo hasta las últimas consecuencias. Grosso modo, creo que
he hecho una panorámica de la situación. Si tienen alguna pregunta o interés particular, pues aquí estamos para atenderles. Muchísimas gracias. ¿Y qué podemos esperar de Jeremy Corbyn? No sabría decirle, en todo caso, Jeremy Corbyn es un hombre que está comprometido con la causa saharaui desde hace más de 30 años. Ha logrado ganar el secretariado general del Labour Party en Inglaterra, un poco en el aire de los tiempos, porque se dice que tanto el partido de Podemos aquí en España como el partido Syriza en Grecia son una manifestación de un interés del electorado europeo por otras fuerzas políticas que no sean precisamente las tradicionales, que han mostrado sus límites en el transcurso de estos años. Nosotros tenemos esperanza de que, como el secretario general de un partido, el gran partido de la oposición en Inglaterra, pueda tener su incidencia en las decisiones que vaya a tomar el gobierno británico, que de hecho siempre ha apoyado el derecho de autodeterminación a nivel del Consejo de Seguridad, y que pueda inspirar a otros movimientos políticos en Europa. ¿Cómo está Hassanna? ¿Cómo está la situación de Hassanna? Yo lo vi hace 3 días, estuvimos en una conferencia en Vitoria. Está bien, dice que todavía no lo han convocado y está pendiente de que lo convoquen. Precisamente estuvo en una conferencia en la que rompieron varios marroquíes, asistieron a la conferencia y al final empezaron alborotando y un poco con ánimos de perturbar la conferencia que se estaba dando. Y cuando los expulsaron de la sala, vino la policía y parece ser que han hecho una denuncia y dicen haber sido agredidos, sobre todo por Hassanna, que Hassanna, por cierto, estaba en la tribuna, no participó en nada. Y no sé qué va, en todo caso lo van a convocar para un juicio, no se sabe todavía cuándo, pero hasta ahora yo creo que está bien. Creo que me han dicho que ayer que estaba en Galicia, pero que dentro de 2 días estaría aquí de nuevo. Pero en todo caso, bien, pendiente de que le llamen. ¿Y las tormentas que acaba de haber este fin de semana, hasta qué punto eso desestabiliza todavía más de cara ahora al cambio de estación? Sí, me parece oportuno recordarlo. Sí, la situación de los campamentos de refugiados es una situación de por sí muy precaria. Se han montado los campamentos en un espacio geográfico proverbial por la severidad de sus climas, en una zona desértica e inhabitable hasta entonces. Pero hemos logrado, gracias a la determinación de la gente y un poco su empeño, hemos logrado crear las condiciones mínimas para una vida más o menos digna, es decir, crear las mínimas infraestructuras durante todos estos años, garantizar la salud a toda la población y enseñanza a todos los niños. Pero se vive básicamente de la ayuda humanitaria internacional, y justamente estos días, como me recuerda nuestra amiga, ha llovido mucho en los campamentos y las construcciones mayoritariamente de adobe se han derretido y se están cometiendo estragos. Afortunadamente todavía no ha habido daños personales, quiero decir, no hay víctimas humanas. Sin embargo, muchas de las construcciones en los 4 campamentos han sido totalmente destruidas y están anegadas en torrentes de agua hasta hoy. Y previsiblemente durante toda esta semana está amenazada la zona con lluvias torrenciales. ¿Podrías explicarnos cuánta gente está en los campamentos y igual hasta qué porcentaje han nacido allí y no han conocido otra cosa? Sí, llevamos ya 40 años en los campamentos. Prácticamente desde diciembre del 75 la gente empezó a llegar y a montar sus tiendas en los campamentos. Son ya 40 años. Yo creo que hay hombres de 40 años que no conocen más que eso, y sobre todo la gente joven no conoce otra cosa. Los más afortunados han tenido oportunidad de continuar sus estudios en el exterior, pero el resto siempre han estado en la zona. En los campamentos vive una población de 160.000 personas, organizados en 4 grandes campamentos. 5 ahora, porque es Dakhla, Lyon, Smara, Awserd y Bijdour. 5 campamentos, 5 grandes campamentos. Y yo creo que el País Vasco es donde ha habido mayor número de visitantes a los campamentos en el transcurso de estos años, eso debo reconocerlo.
y también siempre han estado en la vanguardia del movimiento solidario. Yo creo que nos han acompañado durante todos estos años difíciles y debo reconocer sinceramente que sin el apoyo de nuestros amigos del movimiento solidario nuestra capacidad de resistencia hubiera perdido fuelle seguramente tras tantos años. ¿Cuál es la situación de los saharauis que se han quedado al otro lado del muro? O sea, los que viven día a día bajo el control marroquí. ¿Ha habido cambios en los últimos años? ¿Cuál es un poco su situación? Marruecos vende la imagen del exterior de que ha dotado los territorios de infraestructuras económicas, de todo. En fin, si hay que dar crédito a lo que dicen, han hecho del Sahara un paraíso, pero la realidad es otra, la realidad es absolutamente otra. De hecho, las visitas de los extranjeros que pueden aportar un testimonio que desacredite esta versión marroquí son restringidos. Los pocos extranjeros que logran introducirse en el territorio son totalmente controlados durante su estancia. Hassan es uno de los muchachos que han crecido en los territorios ocupados. Les decía antes que son territorios que están sometidos a un control policial estricto, noche y día, durante todos estos años. Y cualquier intento por denunciar en una pintada en la pared o por protestar en las calles es severamente sancionado. Y decía antes, los pocos casos de juicios, si los hay, son sumarios y las condenas están ahí servidas de antemano. Es una situación absolutamente insufrible para la población, pero aún así no han logrado resignarse y siguen cada vez que la ocasión se presente. De hecho, uno de los personajes más emblemáticos de esta capacidad de resistencia ha sido Emir Haidar. No sé si se acuerdan de la huelga de hambre que hizo en Fuerteventura en el 2010 y que logró doblegar a la voluntad del rey, porque el rey en su día dijo que o se es marroquí o se es traidor. No le expulsaron desde el aeropuerto de Lyon porque no quiso rellenar la ficha diciendo que era ciudadano marroquí, dijo que era saharaui. Y eso es un acto de osadía absolutamente insoportable para las autoridades marroquíes. De modo que la situación de represión es constante. Tienen encerrado el territorio, rodeado por cuarteles militares, y es una situación sumamente difícil. En el lado controlado por el Frente Polisario, ¿cómo es un poco la vida en esa zona, al otro lado del muro? A lo largo del muro están desplegadas las unidades del ejército saharaui, desde el norte hasta el sur. Desde que se terminó la guerra, las unidades están ahí presentes, frente del muro marroquí justamente. Hay lo que se llama el Interland, un espacio delimitado por las Naciones Unidas de 5 kilómetros que debe separar el muro marroquí de las unidades de nuestro ejército. En las zonas liberadas, es decir, yo creo que son casi el 25% del territorio. Ahí viven, sobre todo en periodos de lluvia, vive población nómada que se muda como hacían sus ancestros de un lugar a otro, y el resto de la población pues vive en los campamentos los que había referido anteriormente. Sí. Viven una vida bastante difícil, digo, en condiciones climatológicas bastante adversas, pero han logrado adaptarse y están determinados a seguir resistiendo hasta que se les haga justicia. Sí. ¿Cómo están organizadas las mujeres? Desde su primera fundación, el Frente Polisario siempre ha otorgado prioridad al papel de la mujer. Sobre todo, debo reconocerlo, que durante los años de guerra, la mayor parte del cuerpo administrativo de los campamentos estaba a cargo de las mujeres. No solo en el sector de la salud, de la enseñanza, reagrupados en la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que tiene su presidenta, que ha estado, por cierto, en varias ocasiones aquí en el País Vasco. Y somos miembros de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es miembro de muchas organizaciones de mujeres en el mundo. Sobre todo hemos tenido mucha receptividad a nivel del continente africano. De hecho, en la actualidad tenemos varias parlamentarias saharauis que forman parte del Parlamento africano. Y el papel de la mujer ha sido muy relevante, sobre todo para dar visibilidad a un conflicto que los medios de prensa internacionales quieren olvidar, o que tienen más tropismo por las zonas de conflicto y de tensión, y hacen poco caso de lo que está pasando a escasas horas de las fronteras europeas. ¿Es una información de lo que puede hacer Suecia en relación al reconocimiento oficial de la República del Sahara? Las informaciones que tenemos es que desde hacía 3 semanas
empezó el revuelo por parte de Marruecos. No sé cuál ha sido la fuente. En todo caso, ellos tenían la certeza de que Suecia estaba dispuesta, era ya inminente para ellos el reconocimiento de Suecia como Estado europeo a la República Árabe Saharaui Democrática. Han hecho una movilización tremenda, han enviado sendas delegaciones de los partidos políticos de fachada que utilizan, sobre todo de izquierda, entre comillas. Han enviado una delegación presidida por una mujer que supuestamente preside un partido que no tiene ningún asiento en el Parlamento, no ha tenido ningún escaño en las últimas elecciones, pero era vender la carta de que las mujeres también participan en la vida política del país. Posteriormente enviaron otras delegaciones, más de los llamados partidos moderados. Pero lo que sí es cierto es que las informaciones que tenemos nosotros, por lo menos, es que el Partido Socialdemócrata en el poder actualmente, antes de llegar al poder, en uno de sus congresos se había comprometido a reconocer al Estado saharaui si llegaran a ganar las elecciones. Y sabemos a ciencia cierta que, como en su día dijo la ministra de Asuntos Exteriores sueca, le dijo a las autoridades marroquíes que el problema del Sáhara es un problema que está sobre la mesa, que ellos habían encargado a un embajador itinerante sueco, que está acreditado creo que en Túnez, para que haga un informe detallado de todos los pormenores del conflicto del Sáhara Occidental, y que a la luz de esos informes ellos iban a pronunciarse, y en todo caso será para enero del 2016. Esta es la última información que tenemos. Sí. Pero de momento no le han dejado abrir a IKEA, que era lo que comentaba. Que no han dejado abrir a IKEA, que IKEA iba a abrir en una semana, estaba ya todo hecho y entonces les han denegado el permiso de apertura. Yo creo que ha sido una reacción desproporcional, sobre todo en la medida... IKEA, si bien es un símbolo sueco, pero la empresa propiamente pertenece a otros capitales, entre ellos la IKEA en Marruecos es de un kuwaití, e incluso circuló el rumor de que el propio rey de Marruecos es accionista en la empresa. Tiene su sede en los Países Bajos, en Holanda, y en fin, es una empresa privada que no tiene nada que ver con la posición del gobierno sueco. Lo que pasa es que ha sido una reacción un poco brutal por parte de Marruecos, a Volvo, también a los almacenes H&M, han empezado a crearles problemas, todo lo que tenían algo que ver con Suecia. Sí. Cuando has dicho que los vascos estamos siendo solidarios y en la vanguardia, pero ¿cómo enumerarías la ayuda que podemos dar tanto política como solidaria a los campos? Yo creo que lo más importante en estos momentos, precisamente, la víspera de las elecciones generales que tendrán lugar el 20 de diciembre, yo creo que es hora de que, en todo caso, con las expectativas de que este bipartidismo que ha estado gobernando a España durante todos estos 40 años, ceda lugar a la participación de otras fuerzas políticas emergentes. Y en ese sentido yo creo que es interesante que desde este momento hagamos un esfuerzo adicional para lograr que todos los partidos políticos que tengan mínimo de afinidad con la causa saharaui puedan establecer en sus programas electorales la problemática del Sahara Occidental como asignatura pendiente a que España está obligada a darle solución, la solución que merece desde el punto de vista del derecho internacional. El emisario de las Naciones Unidas está por la zona, creo que visitó anoche Marruecos. El secretario general de las Naciones Unidas visitará los campamentos. ¿Qué posibilidades hay de que retorne aún más la cuestión del Sáhara Occidental en el seno de las Naciones Unidas? ¿Qué implicación o qué traducción tiene esas visitas así, de ese rango al menos, aunque sea de Ban Ki-moon, en fin, que se despide para el año que viene? Pero en fin, ¿qué traducción hace usted de que el secretario general visite los campamentos de refugiados y a los países implicados en el conflicto? Efectivamente, Christopher Ross llegó ayer a Rabat y fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, por la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y por el embajador marroquí en New York. Lo que trascendió hasta ahora en la prensa marroquí es que lleva en la carpeta una propuesta de solución, según la prensa marroquí, una propuesta de solución
que en todo caso Marruecos ya rechazó en el discurso que hizo el otro día el hermano del rey, en nombre del rey en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo textualmente que Marruecos no estaba dispuesto a aceptar ninguna propuesta de solución elaborada en las confortables oficinas de las Naciones Unidas. Lo dijo en una sesión plenaria. Parece ser que ellos ya estaban al tanto de lo que se estaba cocinando en las Naciones Unidas, pero esta vez parece ser que la propuesta que trae Ross goza del apoyo de las grandes potencias, es decir, los que usualmente llaman los amigos del Sahara Occidental del Consejo de Seguridad, es decir, las 5 grandes potencias miembros del Consejo de Seguridad, además de España. Ban Ki-moon efectivamente ya ha anunciado que para finales de año hará una gira en la zona. Yo no sé si tendremos el honor de recibir unos campamentos de refugiados, no lo sé con certeza todavía, pero en todo caso yo creo que va a ser un último intento suyo, como nuestro amigo decía, para un poco, si posible, hacer que enriquezca su activo buscando una solución del conflicto antes de que culmine su mandato, porque creo que en 2016, a final o principio de 2017 ya se elige un nuevo secretario general. De todas formas, nosotros no tenemos todavía informaciones fidedignas sobre el contenido real de la propuesta que trae Ross entre manos, pero es seguro que desde Rabat visitará los campamentos, se entrevistará con los saharauis y en ese momento creo que ya podrán filtrarse las informaciones más detalladas sobre la propuesta que tiene él. ¿Qué opinión tienes sobre el trabajo que han hecho Paco Echevarría y otros en el análisis de la fosa común? Y si crees que puede tener alguna consecuencia a futuro o cómo se va a ver ahí. Bueno, por lo pronto debo reconocer que las investigaciones que han hecho Carlos y Echevarría gozan del privilegio de ser la primera vez que hay pruebas palpantes de una realidad que Marruecos ha estado ocultando desde el inicio. Al descubrir unas fosas comunes de personas que en su día Marruecos dijo que habían muerto en las cárceles marroquíes, demuestra la falsedad de esas alegaciones y justamente las pruebas fehacientes aportadas por los documentos de estas víctimas en las fosas comunes y el testimonio de un niño que había participado justamente en esa masacre han dado razón a lo que siempre han dicho los saharauis de que ha habido desapariciones físicas por parte de Marruecos, aunque este sigue negándolo. Yo creo que es un aporte muy útil, sobre todo en la lucha que emprendemos desde el ángulo de los derechos humanos para que se reconozca una realidad que lamentablemente la comunidad internacional ha estado ignorando hasta hace poco. Su labor es encomiable en la medida en que arroja luz sobre un aspecto del drama que ha estado desconocido hasta ahora. Yo quería plantear una cuestión de las relaciones internacionales. A ver, Estados Unidos, que evidentemente es una potencia importantísima, ha mantenido históricamente una posición antisaharaui, alineándose con Francia desde los primeros momentos del año 1975 en adelante. Yo por lo menos lo veo así. Sin embargo, me da la impresión de que desde hace quizás 6 años o 7 años se está variando esa línea y está tomando una posición más quizás más pro-saharaui o quizás menos pro-marroquí, no lo sé cómo definirlo. ¿Es real se valora como real ese cambio de posición? Y si se valora como real, ¿qué incidencia podría tener en la situación internacional de los apoyos? Porque de los apoyos quiero decir a Marruecos, porque es indudable que a nivel europeo los apoyos a Marruecos son más grandes que los apoyos a la RAS. No sé si se valora de alguna manera, si existe ese cambio primero y si se valora de alguna manera la importancia de ese cambio. Yo creo que hay que hacer alusión aquí para aportar algunos elementos esclarecedores al hecho de que Marruecos, como decía antes, estaba a cargo de los trapos sucios durante lo que se llamó el periodo de la Guerra Fría. Era un aliado de los Estados Unidos en su lucha contra la expansión, decían ellos, del comunismo en el norte de África. Y
uno de los más tenebrosos directores de la CIA, era amigo personal de Hassan II, no me acuerdo ahora del nombre, pero en todo caso, cuando ya desapareció el muro de Berlín y cuando ya se perdieron las esperanzas, o por lo menos la delincuencia que conoció el bloque socialista en su desintegración posterior, le restaron papel a Marruecos en la palestra internacional. Durante el reinado de Hassan II, Marruecos jugaba un papel no solo de defensor de los derechos, de los intereses occidentales en el norte de África, en el mundo árabe, sino que hacía de mediador también en el conflicto sempiterno entre palestinos e israelíes. Pero desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, cuando ya las autoridades israelíes se codean todos los días con los representantes palestinos, y sobre todo desde la desaparición de Hassan II, el interés por Marruecos como protagonista en la palestra del Medio Oriente se ha menguado enormemente. Dicho esto, en todas las administraciones que se han sucedido en la Casa Blanca desde los inicios del conflicto, debo reconocer que la administración Obama ha sido la que más, y por decirlo, más fría en sus relaciones con Marruecos. Incluso, sin ir más lejos, en el 2013, la secretaria de Estado, la que fue embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Susan Rice, propuso por primera vez en la historia del conflicto un proyecto de resolución para que la MINURSO esté dotada de un organismo que supervise el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados. Marruecos removió tierra y cielo, movió a todos sus aliados para lograr que al final los americanos cedieron y se rechazó la propuesta. En todo caso, que lo haga la propuesta que venga de los Estados Unidos no es común, nunca hemos tenido. De todas formas, también la entrevista que tuvo con el rey de Marruecos en el 2013, el rey de Marruecos visitó la Casa Blanca, se entrevistó con Obama, y en la declaración común que se hizo pública, los Estados Unidos pedían a Marruecos que respete los derechos humanos en los territorios del Sahara Occidental. Esto nunca se ha conocido antes en las relaciones en toda la historia del conflicto. El Daesh, sabemos que hay células durmientes en Marruecos, pero eso influye en vuestra problemática. ¿Marruecos lo va a utilizar en contra vuestra o no, como ha hecho con Palestina y con el pueblo kurdo? ¿Va a haber algo parecido o no? ¿No lo veis todavía como un peligro así? Pues nosotros, conocedores de Marruecos, yo no sé a ciencia cierta si existen células durmientes en Marruecos. En todo caso, durante los primeros años de guerra, él acusó al Frente Polisario de ser un frente comunista. Llegó a decir que entre nuestras filas combatían cubanos, vietnamitas y Corea del Norte, sin poder jamás aportar la mínima prueba. Pero como en el aire de los tiempos ahora el nuevo fantasma es el integrismo, nos acusa ahora sin desparpajo de que efectivamente el Frente Polisario tiene colusiones claras con el movimiento integrista en el norte, en el Sahel, en el norte de África, sin aportar la mínima prueba tampoco. Decir que en Marruecos existen células durmientes, en todo caso, es lo que él pretende hacer, convencer a la comunidad internacional y sobre todo a los países europeos y en particular a España, de que prácticamente cada 10 días desmantelan una supuesta célula terrorista. Yo no sé a ciencia cierta si es real o es un montaje para seguir amedrantando la opinión pública occidental y en particular la española. Pero bueno, las acusaciones hacia los saharauis de sus supuestas vinculaciones con el terrorismo es absolutamente insostenible porque no ha habido prueba ninguna hasta este momento. Y el hijo, entonces, por todo lo que nos cuentas, el cambio en la monarquía no ha servido para nada. La política sigue siendo la misma, ¿o no? O sea, cuando vas a Marruecos, la gente, el pueblo en general está medio adormecido por ese desarrollismo superficial que se está viendo en la parte marroquí. Entonces, está utilizando ese bienestar económico y esa
fama que tiene este hijo de ser el rey que ayuda a todos los pobres, que da todos los subsidios, que ¿no? Ha querido lavar un poco el hijo la imagen que le había dejado el padre, pero ¿eso a vosotros os influye o no? Nada, ¿no? No, en absoluto. Al contrario, yo creo que no solo los saharauis, hoy por hoy, incluso los propios marroquíes, tras esa campaña frenética a bombo platillo de que se trataba del rey de los pobres, que mostraba sentimientos e inclinaciones por los sectores más dolidos de la sociedad marroquí, ese es un cliché que vehicularon durante los primeros años, pero que en realidad práctica el régimen no ha cambiado en absoluto. Es más, las mismas organizaciones de derechos humanos propiamente marroquíes, la única, por cierto, que de bastante credibilidad, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ha vivido durante el periodo de Hassan II, dice que están volviendo a lo que ellos llaman la Ahd al-Rasas, los años de plomo en Marruecos, por la brutalidad con que se reprimen a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, las manifestaciones pacíficas. El otro día, precisamente, un grupo de menos de 10 personas se manifestaron delante del Parlamento para pedir explicaciones sobre sus parientes que habían participado en la última peregrinación y han muerto, y todavía no habían recibido informaciones. Y 10 personas hicieron una manifestación del Parlamento y fueron brutalmente reprimidas. Es decir, no solo la mayor parte de los periodistas que han osado un poco franquear, convertidos en funámbulos de las líneas rojas marroquíes, los pocos que han osado decir que o aportar otra visión al conflicto del Sáhara Occidental que contraria a lo que dice la tesis oficial, o están en la cárcel o se han visto obligados al exilio. Esto ocurrió con el rey actual. Según Forbes, la fortuna del rey es la séptima de los hombres más ricos en el mundo. No solo no vendió los palacios que había prometido de su padre, sino que construyó otros nuevos. El 60%, y esto lo dicen documentos bien acreditados, el 60% de la economía marroquí está en manos de propiedad privada del rey y sus empresas. Está en los sectores más importantes de la vida económica, en los bancos, en las telecomunicaciones, en el sector agroalimentario. Está presente en todos los sectores de la economía del país. El nivel de vida de los marroquíes no ha conocido ninguna alteración favorable en absoluto desde hace 16 años ya. En la hipotética situación de que el 20 de diciembre en España gane un partido emergente que está a favor del pueblo saharaui, ¿cree que abordará el conflicto saharaui siempre y cuando en el territorio español hay otros dos pueblos con ansias de independencia? Promesas no nos han faltado en todos estos tiempos. Felipe González se desplazó en los días más difíciles, estuvo en los campamentos, en un mitin público prometió el oro y el moro, como se dice, que el Sáhara sería independiente cuando ellos llegaron al poder, y paradójicamente se ha convertido en el principal lobista de los intereses marroquíes en América Latina, en África, en todas partes. Es un acérrimo defensor de las tesis marroquíes, y Hassan II ha estado a la altura de los obsequios que les hacía Felipe González. Le regaló una villa en el acantilado de Tánger que vendió el verano pasado con 2.500.000 euros a un príncipe saudí. Yo no sé, en todo caso, nosotros tenemos fe en que el electorado y la opinión pública española tenga el peso suficiente para obligar a sus respectivas fuerzas políticas a respetar sus compromisos y que por fin restauren la justicia a los saharauis. Quería preguntar con todo el tema de la primavera árabe, aunque en Marruecos no haya sido tan potente como en otros países, no tanto igual en lo político, pero ha cambiado algo en la forma de la gente, de la actitud respecto al Sáhara. O la actitud, evidentemente me imagino en el gobierno es bastante única, pero dentro de lo que es la ciudadanía de Marruecos todo el mundo es bastante unánime en el sentido de que la postura del gobierno es la que tiene que defender, o hay gente que igual directamente pasa del tema en el sentido de que considera pues, que no es un asunto suyo. Que no lo... Yo creo que el honor le corresponde única y exclusivamente hasta ahora a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, porque en sus últimos congresos daba lectura a las cartas enviadas por el Frente Polisario en manifestación de solidaridad con su lucha, y ellos siempre han defendido el derecho de los saharauis a autodeterminación. El único periodista que ha tenido
la osadía de decir lo contrario. La versión oficial fue Ali Mrabat, que fue fundador de una revista, se llama Demain, en francés. Él tuvo la intrepidez de ir a visitar los campamentos, estuvo una semana o 10 días, y hizo un reportaje en el que dice que, contrariamente a la versión oficial que vehicula el Palacio y los medios de prensa acólitos, que los refugiados saharauis no estaban secuestrados, como se dice en los medios de prensa marroquíes y como dicen las autoridades, que eran poblaciones refugiadas, como dicen las Naciones Unidas, y que vivían en un espacio abierto y tenían plena libertad. Justamente esta opinión le costó la cárcel, le retiraron el carnet de periodista y le privaron de ejercer la profesión durante 10 años. En la actualidad vive exiliado, yo creo que en Barcelona. Hace 2 meses creo que hizo una huelga de hambre ante el Palacio de las Naciones Unidas porque quería de nuevo publicar sus periódicos satíricos, y para eso se necesita mucha documentación que le negaron como ciudadano marroquí. Entonces hizo una huelga de hambre ante el Palacio de las Naciones Unidas que duró un mes, me parece, y al final le cedieron y le han otorgado. Pero por lo demás, la regimentación que ha hecho el régimen desde toda la vida de la opinión pública, en Marruecos no hay tradiciones de libertad de expresión ni de pensamiento. Ahí la política del Estado es la vía que debe seguir todo marroquí, y los casos que han logrado romper esa unanimidad lo han pagado carísimo. Y quiero recordarle que además es de tradición vieja que en el 65 el único opositor serio que conoció Marruecos en toda su historia desde la independencia fue Mehdi Ben Barka. Fue asesinado en las calles de París en el 65. Y cualquier opositor marroquí que dice buscar refugio en la supuesta patria de los derechos humanos no está a resguardo, no está seguro, puede exponerse a las ejecuciones a las que está habituado el sistema policial marroquí. Pero yo creo que, en todo caso, han proliferado libros desde hace ya varios años sobre la realidad del nuevo rey. Hace poco se publicaron varios libros, sobre todo en Francia, lamentablemente, no sé si están traducidos al español o no. Un rey depredador es el título de uno de ellos, en el que habla justamente de las incidencias de las empresas del rey en la economía del país, con documentos bastante fehacientes. Otro libro también de periodista marroquí que se llama Mohamed VI, Detrás de las máscaras, y hablan efectivamente de la frustración que ha habido después de esa campaña que se ha hecho para decir que Marruecos está regido por un monarca a la altura de las exigencias y las necesidades del país. Y el más escabroso, un libro que iban a publicar 2 periodistas franceses hace poco, pero que cayeron en la trampa negociando con un consejero del rey. Les propuso renunciar a la publicación de un libro que según ellos era explosivo para la monarquía, a cambio de 3 millones de euros. Y parece ser que este negociador logró grabar el diálogo que sostuvo con los periodistas y los están condenando en un juicio por extorsión y por chantaje. Pero en todo caso, ellos se comprometieron a hacer público el libro, no sé cuándo exactamente. Bueno, yo creo que más o menos, no sé si hay alguno que le queda alguna cosa así para comentar, o si tú quieres terminar con alguna cosa, pero bueno, como hemos abarcado bastante toda la problemática. Creo que es oportuno justamente recordar que la situación actualmente en los campamentos, hemos recibido un comunicado de la Mediana Roja Saharaui en la que aporta imágenes incluso de las devastaciones que han habido tras las últimas lluvias y la amenaza de que durante esta semana se vuelve a llover de manera prácticamente torrencial, porque de 80 a 150 milímetros previsiblemente. Y ante la situación esta de refugiados de Siria, yo creo que el problema del Sahara está un poco marginado y creo que tenemos el temor de que se nos olvide en estos momentos difíciles, y por ello creo que en la medida de lo posible que puedan hacer extensivo nuestro llamamiento a todos los sectores que de alguna manera u otra pueden ayudar a hacer más llevadera la situación, sobre todo tras estos acontecimientos. Yo creo que te vamos a dejar descansar, que ahora es un poco. Sí.
ya en vis a vis queréis decir algo para aquellos que igual les cuesta más hablar. Aquí todavía estamos unos minutitos, ¿vale? Tenemos aquí unos folletos que son de la caravana de solidaridad con el pueblo saharaui en los campamentos, que ha salido en febrero de este año, del 2015. Próximamente se va a poner en marcha la 12ª caravana. Esto se hace todos los años, se va realizando en febrero una caravana que ha recogido alimentos, bien de donaciones o bien de aportaciones que se recogen a pie de calle, es decir, en las salidas de los supermercados o en las grandes superficies. Pero bueno, siempre con el apoyo popular. Es decir, normalmente no son caravanas que lleven otra cosa nada más que alimentos. En algunas ocasiones llevan también proyectos de asociaciones, etcétera, pero sobre todo aprovechamos la coyuntura para enviar alimentos a los campamentos de refugiados. Bueno, como bien se ha dicho antes, los apoyos, pues claro, los apoyos internacionales, quiero decir, es de donde dependen la supervivencia de la población que está refugiada en los campamentos saharauis en Tinduf. Lo nuestro, pues todos los años más o menos suele andar entre 200 toneladas, 250 toneladas y se suelen enviar entre 8 camiones o 10. Es una aportación pequeña, pero es importante, son 200 toneladas o 250 toneladas que, bueno, es una cantidad que hay que tener en cuenta y sobre todo lo que hace es mostrar un poco la solidaridad que tiene el pueblo vasco con el pueblo saharaui. Es una solidaridad histórica, como bien sabemos. Y bueno, y se concreta en esta ayuda material, que será escasa, que será pequeña, pues porque no podemos abarcar gran cosa, pero desde luego es importante, no solamente en cuanto a la simbología, sino en cuanto a lo que es la ayuda material. Bueno, pues nada más, estos son unos folletitos que corresponden a la caravana que ha salido en febrero de este año, del 2015, y para la próxima caravana, o sea, la 12ª caravana, pues habrá unos folletos parecidos, pero sirven para explicar un poco la situación alimentaria y, bueno, pues un poco para simplemente recordar que se trata de ayudar al pueblo saharaui también en lo material. Pues nada más, gracias.